Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama Le Copio la Inspiración, en el cual buscamos visibilizar algunas iniciativas que trabajan en pro de la paz. En esta ocasión me encuentro con Santiago González. Él estuvo trabajando en un laboratorio de masculinidades con jóvenes del norte del Cauca y hoy nos va a comentar su experiencia en esta labor. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, Gaby, muchas gracias. ¿Y tú? Vale, muy bien, gracias. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿en qué consistió este laboratorio de masculinidades y con quiénes lo trabajaste? Vale, pues contarte en un primer lugar que fueron jóvenes de distintos pueblos étnicos, en su mayoría afro, del norte del Cauca. Hubo un par que venía de Cali y demás, pero sobre todo fueron jóvenes del norte del Cauca. Y con ellos lo que hicimos fue reunirnos cada 15 días o 7 días, dependiendo de la disponibilidad y de los tiempos, para hacer un laboratorio en el que buscábamos explorar y hacernos preguntas frente a eso que muchas veces se ha naturalizado culturalmente, que es el ser hombre, y hacernos preguntas sobre el ser hombres en plural, y todo esto a través de una reflexión colectiva. Nosotros no llevábamos un modelo para proponer, sino a explorar. De acuerdo con esta experiencia que tú nos cuentas y de acuerdo con la exploración, ¿cómo defines la masculinidad o las masculinidades dominantes? ¿Y por qué crees que son problemáticas y que hay que reflexionar acerca de ello? Pues uno de los principios y de los ejes de los laboratorios, pues lo trabajamos mucho con arte y con juego, tratando de que no primara solamente la palabra oral y el discurso, que es algo que sucede mucho en la masculinidad dominante precisamente, o masculinidad hegemónica. En términos generales nos sirvió mucho este concepto para contrastar las miradas y tenerlo como punto de partida. La masculinidad hegemónica parte del relato dominante que culturalmente e históricamente se ha construido sobre el ser hombre. Acá es muy importante entender que es en singular, es un modelo de masculinidad, y tiene distintas características. Una, por ejemplo, tiene que ver con la no expresión emocional. Estos mandatos de los hombres no lloran terminan gestando una armadura emocional que muchas veces hace que no podamos hacer inteligibles las emociones. No hemos tenido esa educación. Otra, por ejemplo, tiene que ver con esa separación con el cuerpo, en donde se dice que los hombres no somos cuerpo sino tenemos. Nuestra propuesta es darnos cuenta que somos cuerpo también, que somos emoción, razón y cuerpo, todo esto integrado. Otro aspecto muy neurálgico de la masculinidad hegemónica tiene que ver con la competencia y con esta búsqueda de éxito. Termina siendo muy, pues bueno, lo vemos en la cotidianidad, como entre hombres hay una competencia entre nosotros mismos y muchas veces por las mujeres, como si fueran objetos sexuales del deseo masculino, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro aspecto. Yo le dejaría por ahí, es mucho más complejo y esto va creciendo cada vez más. Pero creo que estas son unas características muy importantes. Tal vez añadiría que la identidad masculina desde este concepto de la masculinidad, desde este modelo de la masculinidad hegemónica, nos habla de una identidad demostrativa, en donde necesito que el resto de hombres me vean para que yo me sienta hombre. Muchas veces dejamos de lado esa propia concepción y ese tipo de poder, que es un aspecto también muy importante en la masculinidad hegemónica. Es un poder que se reduce al poder subordinador, al poder sobre. Entonces, bueno, digamos que la premisa fue tomar la masculinidad hegemónica para desde ahí comenzar a hacernos preguntas sobre nuestras formas de ser hombres. ¿Cuáles fueron las metodologías que se emplearon en este laboratorio para el trabajo con los jóvenes? Es pues la socioafectividad que prima y nos guía en otra escuela, en donde generalmente iniciamos con una vivencia. Acá lo que hicimos fueron propuestas vivenciales a partir del teatro, de las artes plásticas, de la danza, también a veces de la meditación, para desde ahí comenzar a reflexionar sobre pues
¿qué es esto de ser hombres? Hacernos preguntas que muchas veces naturalizamos y ni siquiera nos hacemos, ¿no? Entonces fue mucho desde el arte y el juego, muchos juegos también, esos juegos de competencia que jugábamos en los colegios, fueron también un insumo muy importante para reflexionar, algo de tejido también. Entonces, bueno, fueron distintas propuestas, siempre desde la socioafectividad. ¿Cuál fue la acogida de los jóvenes a este laboratorio? Bueno, pues nos encontramos con algo que suele suceder, y es que estos espacios, en un primer lugar, precisamente por esa urdimbre cultural de ese relato dominante de la masculinidad, lo que hace es rechazar, ¿no? Rechaza las propuestas en un primer momento, se rechaza o bien porque se homosexualiza, o bien porque se asocia con algo infantil o se asocia con algo femenino, que es otra de las características de la masculinidad hegemónica. Ese tipo de rechazo hacia los niños y niñas, hacia la diversidad en las orientaciones sexuales y también frente a las mujeres, de ahí el machismo, ¿no? Entonces pues nos encontramos con todo esto y fue muy bello comenzar a fracturar y generar nuevos relatos desde lugares distintos y desde la confianza y la empatía y la vulnerabilidad, sobre todo el poder abrir la vulnerabilidad, que para nosotros es bueno, como una de las piedras angulares y esas grietas que permiten ver nuevas masculinidades, nuevos modelos. ¿Cuáles crees que fueron los aprendizajes más valiosos de este proceso? Bueno, yo creo que sobre todo reflexionar sobre qué es esto de ser hombres, que nos vayamos con las dudas, con la duda permanente. Eso en primer lugar. También yo creo que por las vivencias juveniles, pues todo frente a las relaciones erótico-afectivas. Hubo muchas preguntas sobre cómo nos relacionamos con las mujeres, con nuestras parejas, y en el hogar también, las tareas del hogar. Ver cómo se pueden distribuir de una forma distinta y que esto no es solamente una labor de las mujeres, sino que son tareas compartidas, que debemos hacernos cargo y ser responsables frente a ello y hallar habilidades nuevas para responder, que es otra forma de entender también la responsabilidad. Formarnos, compartir algunos consejos de cómo lavar la loza, de servirse, bueno, sobre todo ello. ¿Cómo crees que este tipo de procesos aportan a la construcción de paz en el país? Pues a mí me parece fundamental, más aún en este contexto colombiano del conflicto social y armado, en donde el poder subordinador se ha impuesto a través de las armas y de la imposición. Desde ese lugar, trabajar en conjunto, hombres, mujeres, personas diversas, resulta fundamental para construir otro tipo de urtimbres culturales. Entonces me parece muy importante y bueno, creo que es poquito a poco, ¿no? Yo creo que habrá unos espacios de trabajar solamente con hombres para generar un espacio seguro y que no nos pongamos ahí a mostrar el plumaje por la presencia de otras mujeres, que muchas veces nos cierra a veces la vulnerabilidad. Entonces resulta muy importante ver estos distintos momentos para poder construir culturas y pedagogías también para la paz. ¿Por qué crees que es importante que los hombres tomen conciencia de sus privilegios y crees que es posible que los hombres renuncien de alguna manera a estos privilegios? Me parece muy importante porque los privilegios son privilegios a costa de opresiones. Y también opresiones hacia otras personas y hacia nosotros mismos. Entonces me parece fundamental, yo creo que hay una apuesta política y humana muy importante, y estoy convencido de que se puede lograr, y no desde la culpa, sino desde la convicción y desde un compromiso y una voluntad de transformación social. Y sí, creo que es posible. Lo veo en forma de espiral, o sea, no es algo que se concluya y renuncie a mis privilegios, sino que esto es un proceso permanente. Y yo creo que
tenemos casos en los que lo hemos podido ver, comenzando por nuestra experiencia en otra escuela, como hombres al interior de la organización. Relacionado con esto que me acabas de responder, ¿cómo crees que en otra escuela se ha trabajado por promover un cambio en estos valores dominantes? Pues yo creo que la apuesta de otra escuela es a apostarle a que otros mundos son posibles y que podemos dejar el miedo y el control homogeneizador que caracteriza una sociedad violenta y una cultura violenta por otras dinámicas que partan del cuidado relacional, del cuidado propio, de la autonomía, de la desobediencia y de la empatía. Y esto es algo transversal a otra escuela. Y bueno, pues siendo una organización que nos nombramos y nos situamos como una organización feminista, pues el trabajo en masculinidad resulta fundamental. Esto es una labor en la que hemos de comprometernos pues todas las personas. Vale, Santi, muchísimas gracias por haber respondido estas preguntas y por comentarnos acerca de tu experiencia en este proceso del laboratorio. Esperamos que para todas las personas esta información haya sido de utilidad y que también les sirva para reflexionar acerca de este tema de los valores dominantes que operan en nuestra sociedad. Y pues esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en una próxima charla en Le Copio la Inspiración.